El título de esta tarde es una pregunta que vamos a intentar resolver. Y la pregunta dice: ¿qué tan duro es el corazón del hombre? ¿Qué tan duro es el corazón del hombre? Para resolver esta pregunta, pues, este título surgió a raíz de lo siguiente. Estaba leyendo el libro del Apocalipsis, y Apocalipsis es un libro no muy apetitoso para leer. El libro de Apocalipsis es un libro que es de los libros más difíciles de la Biblia, porque tiene muchas revelaciones, interpretaciones, figuras y sucesivamente. Solo para entender el Apocalipsis hay toda una rama, que es la rama apologética, futurística, en donde estudia toda la interpretación que se le dio al apóstol Juan. Y hablar del Apocalipsis es un tema extenso, denso, complicado, con varias posturas y sucesivamente. Sin ser un experto, solo quiero trasladarte lo que el Señor puso en mi corazón, una verdad que está escrita en el Apocalipsis y que creo que es revelador para nuestras vidas. El libro entonces es un libro que detalla situaciones que están totalmente fuera de nuestro entendimiento y de nuestra lógica. Leerlo pareciera ser que es un libro de ciencia ficción o una película de ciencia ficción completamente. En el libro de Apocalipsis aparecen figuras como caballos de diferentes colores, un caballo blanco, un caballo negro, un caballo bermejo, que no sé ni qué color es ese. Aparecen bestias, aparecen animales que uno no logra entender, uno no logra asimilar. Aparecen batallas y guerras celestiales en donde en el cielo se desatan grandes pleitos. Aparecen caballos, imagínese esto. Usted lo puede leer y lo vamos a leer. Caballos con cabezas de leones. Imagínese eso usted. Caballos con cabezas de leones y colas de culebra. También dice el libro de Apocalipsis que estos caballos vienen con un poder y una fuerza en sus bocas, capaces de tirar fuego y matar con su boca y sus colas de serpiente. Adicionémosle más para que nos sigamos asustando. El Apocalipsis también habla de unos animales que los describe como langostas. Estas langostas no se saben ni de cómo son, ni cómo las podemos describir, pero lo que describe el Apocalipsis, la revelación, es esta, que dice que estas langostas se les dio la potestad, la autoridad para atormentar a los seres humanos. Y les da una limitación y les dice a estas langostas la orden: vas a atormentar a los seres humanos, y no solamente los vas a atormentar, pero no los vas a matar. Los vas a atormentar por un periodo de 5 meses de tormento, a tal grado que los seres humanos van a llegar a un nivel, mire este nivel. Me da miedo solo pensarlo, leerlo e imaginarlo. A un nivel de que los seres humanos van a desear, van a buscar, van a anhelar, van a llorar, van a gritar para morir.
Van a buscar la muerte como nunca antes. Y también dice el libro de Apocalipsis que la muerte no va a estar para ellos. La aflicción que va a haber para ese entonces va a ser tan caótica que la gente va a querer suicidarse y no va a poder suicidarse. La gente va a querer morir y no va a poder morir. Porque lo que están viendo frente a sus narices es tan miedoso, tan escalofriante, que nadie puede tolerar semejantes cosas. También dice que se abrió un pozo y sobre ese pozo empieza a salir humo, fuego y azufre en una de las plagas. Y este humo, fuego y azufre es donde salen estos animales que son las langostas. No quiero seguir más porque no quiero que usted vaya a dejar de dormir hoy. Quiero que duerma tranquilo. No quiero asustarlo. Solamente le he descrito brevemente las revelaciones que se le dieron al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y quiero decirte lo siguiente. El ser humano se mueve por dos motores o dos motivaciones. Dos fuerzas que lo mueven. Usted y yo somos movidos por dos fuerzas. La fuerza número uno o la motivación número uno se llama placer. Y la motivación número dos se llama miedo. Por esas dos motivaciones usted y yo nos movemos. Una por placer y la segunda por miedo. Le explico la primera. El placer es lo que nos mueve. Le doy un ejemplo. Nosotros trabajamos para tener el placer de comer. Y nos mueve el placer de la comida. Y es por eso que nos levantamos temprano. Y es por eso que madrugamos. Y es por eso que corremos, vamos y venimos. Para tener un placer, una gratificación de nuestro esfuerzo. Corremos entonces, nos levantamos y nos movemos. Usted se levanta a las 4:30 de la mañana. ¿Quién lo levantaba antes? Sino solamente la motivación del placer por moverse. Usted recordará que cuando estaba probablemente en el colegio o estaba adolescente, nadie lo movía. Llegaba su mamá, llegaba con una vara de bambú y le daba y le daba. Llegaban las alarmas y usted no se movía para nada. Porque no había ninguna de estas dos motivaciones. No había una motivación de placer o no había una motivación de miedo. Pero cuando llegaba el día, por decir algo, el día de que usted tenía que tener un examen o el día que usted tenía que pasar un examen, la motivación segunda se activaba, que es la motivación del miedo. Y entonces venía el examen y usted decía, voy a aplazar. Aplazar representaba para usted dejar una materia, dejar un año o dejar toda una carrera. Entonces, la cama sentía usted que lo empujaba y usted se levantaba y salía a moverse. Esas dos motivaciones son las que nos empujan a nosotros a movilizarnos. De lo contrario, nadie se moviera. Usted ve, lo que más cuesta en la vida es mover a alguien. Eso es lo que más cuesta en la vida. Levantar a alguien, muévase, haga, diga. Estas dos motivaciones entonces combinadas nos mueven, nos motivan, nos impulsan. El miedo es una de las motivaciones más fuertes que nos sacuden. El miedo nos impulsa, el miedo nos despierta, el miedo nos avienta, el miedo nos hace que la cama sea hostil, el miedo nos hace movilizarnos.
Hay diferentes tipos de miedos que nos mueven y nos motivan. A la muchacha soltera el miedo de quedarse sola la hace moverse, a ir al gimnasio, a ir a la iglesia, a moverse, a ver qué hace para no quedarse sola. El miedo a quedarse sin nada, el miedo a no tener dinero para poder comprar comida nos hace levantarnos para ir a trabajar y sucesivamente. El miedo a no pertenecer a un grupo nos hace movernos, salir de nuestras zonas de confort, llegar, hablar, saludar y presentarnos. El miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, nos empuja a evitar a toda costa la muerte. El miedo a no compartir con los que amamos, el miedo a pagar las consecuencias en vida de lo que hacemos nos motiva y nos detiene de nuestras malas acciones. El miedo a la cárcel nos detiene a no hacer las maldades que tenemos en nuestros corazones o en nuestras mentes. El miedo al que dirán, el miedo a la muerte. Es decir, somos seres movidos por estos dos factores, placer y miedo. Usted quiere mover a alguien, véndale miedo. Y eso es lo que hacen las campañas políticas. En base a una suposición de un escenario que no conocen, lo que hacen es que hacen un escenario terrorífico de miedo y las personas las encausan a que voten por ciertos temas. Entonces, teniendo en claro que estos dos factores, tanto el placer como el miedo, nos mueven, pudiéramos llegar a pensar que este libro del que les estoy hablando ahora, el Apocalipsis, está lleno, inundado, atestado del segundo motor, que es el miedo. Usted quiere ponerse como firmecito, le invito a que se vaya, se eche una leidita del Apocalipsis hoy en la noche. Vamos a ver cómo va a quedar. Va a quedar así. Porque el miedo nos mueve, nos empuja, nos saca de nuestro estado. Esta tarde no pretendo venderte miedo. No pretendo infringirte miedo. Esta tarde no pretendo también decirte que te muevas por miedo, sino más bien lo que el Espíritu quiere es que su gente, que su pueblo sea alertado por medio de su palabra y por medio de sus revelaciones. No es el objetivo de que tú te muevas por uno de estos dos motores y que tú empieces a cambiar y tú empieces a tomar decisiones en base a eso, sino que el Espíritu te revele lo que le reveló al apóstol Juan en esa isla de Patmos. Es de que tu espíritu logre ver lo que ese hombre pudo ver en ese sueño y en esas revelaciones. Es que tu espíritu logre entender, digerir, discernir lo que le viene a este mundo pecador. Es que tu espíritu pueda lograr entender de que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Es que tu espíritu pueda entender de que así como dice este libro de la Revelación, la ira de Dios, el día de la ira de Dios está por venir. Entonces, esta tarde quiero, con la ayuda de Dios, hablarte de este libro. Como te digo, no es mi tema, no es mi fuerte, es un universo grande, pero con la ayuda de Dios quiero darte esta luz. Apocalipsis entonces es
en su significado, en uno de sus significados es revelación. Ese es uno de sus significados. Revelación. Eso significa Apocalipsis en uno de sus significados del griego revelación. Ahora, Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es un libro profético. Es un libro profético. Es un libro que revela lo que va a suceder en el fin de este mundo. Entonces, Apocalipsis entonces es un libro, como decíamos, de revelación, es un libro profético y es un libro que nos revela el futuro. Ahora bien, tú y yo ya sabemos entonces que es Apocalipsis, revelación de acontecimientos futuros. Entonces viene el Señor en su inmensa misericordia, toma a uno de sus discípulos que se llama el apóstol Juan, lo lleva a una isla y esta isla se llama la isla de Patmos, lo sienta y le pone una pantalla reveladora, un proyector gigantesco en donde empieza a revelarle detalle a detalle, cosa tras cosa, suceso tras suceso, y le empieza a mostrar todos los acontecimientos futuros que espera venir para esta humanidad. ¿Cuántos me están poniendo atención? ¿Cuántos no los he dormido todavía? Entonces, viene el apóstol Juan, déjeme imaginar en esa isla de Patmos, sentado, yo me lo imagino, viendo una pantallona gigante, una revelación gigante, y empieza a ver lo que va a suceder en este mundo. Y empieza Dios a mostrarle y a mostrarle. Inicia Dios mostrándole lo que las iglesias están deficientes. Empieza con la iglesia de Esmirna y sucesivamente. Empieza a desnudar a cada una de las iglesias. Y llega a la parte en donde le empieza a revelar lo que va a suceder a este mundo. Para ese entonces, quiero decirte de lo más honesto de mi corazón, yo en lo particular, desde pequeño dije, Señor, yo no quiero estar en esa situación. Yo desde pequeño dije, esté como esté, yo voy a ver cómo me agarro de los pantalones de mi papá o de mi mamá y veo qué hago, pero yo me agarro y me voy. ¿Cuántos se van con Cristo en esta hora? Yo dije, yo no quiero estar en esa situación. Quiero decirte que hay un montón de personas que andan discutiéndose posturas apocalípticas. Dicen, no, es que este caballo significa esto. Es que este otro caballo significa esto. Yo te lo simplifico de la siguiente manera. A mí no me interesa qué significa o qué no significa. A mí lo que me interesa es de que lo que va a suceder en esa ocasión, yo no quiero estar presente, yo quiero estar presente con Cristo, evitándome toda una situación difícil para mi vida. Entonces, revelación es eso. Ahora bien, esta revelación, como te digo, muchos la vemos como escalofriante, de miedo, porque da miedo. Imagínate un caballo con una cabeza de león y una cola moviéndose, y con la cola te mata y con la otra con la boca te tira fuego. ¿Cuántos se animan a ver ese animal? Da miedo. Solo pensarlo da miedo. Si con ver una rata salgo corriendo o ver una cucaracha, ya no se diga ver un león frente a mí, un caballo, perdón, con cabeza de león. No quiero estar ahí, pues, no me interesa. No es para mí. Entonces, el libro de Apocalipsis yo lo veo de la siguiente manera. Lo veo como un regalo.
Lo veo como un regalo para la humanidad. Imagínate lo siguiente. Imagínate que más adelante hay un ladrón esperándote. Tú vas en tu carro y hay un ladrón esperándote. Justamente en la curva cuando cruzas a la derecha. Y ese ladrón está con un arma esperando para matarte. Quiero hacerte la pregunta. ¿No te alegrarías? ¿No sentirías un alivio? ¿No sentirías un regalo? Que alguien venga y te diga, el ladrón está en la curva, el ladrón está esperándote y el ladrón te va a matar. Y que alguien te dijera y te alertara y te dijera, mira lo que va a suceder. Sería un regalo para tu vida, para que tu vida no parezca, para que tu vida no muera. ¿Cuántos se alegrarían porque le dijeran, mira, ahí en la esquina hay un ladrón esperándote a matarte? ¿Cuántos se alegrarían? Lo mismo es el Apocalipsis. No es a la vuelta de la esquina, sino que es a la vuelta del fin de esta era. Está esperando el día de Dios y la ira de Dios para caer sobre los seres de desobediencia. El Apocalipsis entonces está revelando, está anticipándonos, está diciéndonos, pronto viene el fin y vienen las consecuencias de los desobedientes. Ahora bien, tú y yo lo tenemos que ver de esa manera, alegres. Gracias, Señor, porque me estás anticipando lo que viene. Gracias, Señor, porque me estás alertando. Es más, estás poniendo esta predicación, que tu espíritu me está explicando lo que pronto viene. Ayúdame, Señor, para que la ira de Dios no caiga sobre mi vida. Ayúdame, Señor, para ser yo un hijo de obediencia y no de desobediencia. Vamos a darle una ofrenda de palmas, fuertes esas palmas para Dios en esta hora. Ahora bien, este libro fantástico de ficción, de invención, que parece como un cuento y una fábula, quiero decirte, es la palabra de Dios. Es verdad, es veraz y es inequívoca. Lo que veamos a leer ahí, eso es lo que va a suceder. Así es que tú y yo lo que tenemos que hacer es creer a la palabra de Dios, creer lo que va a suceder y afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, ceñidos nuestros lomos con la verdad de Cristo. Así es que la pregunta que te decía es la siguiente: ¿qué tan duro es el corazón del hombre? ¿Qué tan duro es el corazón del hombre? Y leamos lo que dice Apocalipsis 9:20 para que veamos qué tan duro es el corazón del hombre. Veamos cómo reacciona el hombre a estos acontecimientos que van a venir. Lo tenemos, Apocalipsis 9:20. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Sigamos leyendo. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Sigamos leyendo el 21. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué tan grande, qué tan duro es el corazón del hombre? Es tan duro que ni aún viendo las plagas que vienen, se arrepiente. Así de duro es el corazón del hombre. Ni aún viendo estos animales que te he descrito, ni aún viendo estos pozos abrirse de fuego y de azufre, ni aún viendo estas langostas listas para atormentar a los seres humanos, ni aún así el hombre doblega su brazo. Prefiere el hombre
seguir adorando ídolos muertos. Prefiere el hombre no arrepentirse de sus malos caminos. Prefiere el hombre no reconocer que Jesucristo es su Señor y que Él necesita un Salvador. Así de duro es el corazón del hombre, que ni en el mismo juicio de Dios se va a arrepentir. ¿Qué te parece? Ni en el mismo juicio de Dios mismo se va a arrepentir. Es más, van a ver morir una tercera parte de la tierra frente a sus ojos, frente a sus narices, y ni aún así se van a arrepentir. Van a seguir adorando los ídolos de madera, de oro y de metales. Ídolos que tienen oídos, pero no oyen. Ídolos que tienen boca, pero no hablan. Ídolos que tienen pies, pero no caminan. Ídolos que reciben adoración, pero no son dignos de adoración porque son palos muertos. Así de duro es el corazón del hombre. ¿Cuántos se alegran porque Dios nos ha sacado de la oscuridad a la luz en esta hora? Van a preferir seguir en sus homicidios, fornicaciones e idolatrías. Si alguien, me pongo a pensar, no se arrepiente viendo una tercera parte de la humanidad muerta, ¿qué será de ese corazón? ¿Qué más podrá hacer Dios? Ahora dice, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron, lo vuelve a repetir en el 21. ¿Y sabes por qué repite una y otra vez y no se arrepintieron? Porque el gran objetivo de Dios para el ser humano es que el hombre se arrepienta de sus pecados y de sus maldades. Porque el gran amor de Dios para el ser humano es que el hombre reconozca que es pecador y que necesita el favor y la gracia de Dios para su vida. Porque el gran favor de Dios para el ser humano es una y otra vez hace acontecimientos, hace terremotos, hace pandemias, hace situaciones para que el hombre se arrepienta de sus maldades. Un ejemplo sencillo fue lo que usted y yo vivimos en la cuarentena. Usted vio cómo pasaban las ambulancias, usted vio cuántas miles y millones de personas murieron. ¿Y qué sucedió con el hombre? Justo después de que pasó el ángel de la muerte. ¿Te recuerdas cuando no salías desde el pasaje? Y decías, uy, me voy a morir, estabas atestado de miedo. Y la gente decía, ahí va el viruso contagioso. Y teníamos miedo a morir. Y pasó el ángel de la muerte y pasó frente a nuestras narices. Y no nos tocó por gracia y por misericordia de Dios. Pero ¿qué sucedió con los hombres? El corazón del hombre se endureció aún más. El libro de Éxodo dice lo siguiente: que Aarón y Moisés llegaron frente a Faraón y le dijo Dios a Moisés y a Aarón: tira una vara frente a Faraón y esa vara se va a convertir en culebra. Aarón lo hizo y la tiró. Un objetivo de Dios en ese momento era mostrarle a Faraón quién es el que manda. Dios está constantemente mostrándote a ti, mostrándome a mí quién es el que manda.
La pandemia fue una muestra no para un presidente, no para una nación, sino que para todo el mundo, para todos los seres humanos, demostrándole que el poder económico no manda, demostrándole que los presidentes no mandan, demostrando que las iglesias no mandan, demostrando que la política no manda, que el único que tiene el control y el poder sobre la tierra es el Dios que la creó, por quien fue creada y para quien fue creada la tierra en este lugar. ¿Qué fue la pandemia? Fue una pegada de mesa diciendo: hey, señores, no mandan ustedes, aquí mando yo. Yo decido. Y nos vimos vulnerables y nos vimos insignificantes. Pero ¿qué hizo el hombre? Se endureció. Pensamos que la gente iba a reconocer. Pensamos que la gente se iba a arrepentir. Pensamos que la gente iba a correr a las iglesias como corren en los terremotos. ¿Sabía usted que para los terremotos todas esas sillas vacías se llenan? Me imagino que allá en Turquía, si no hay iglesias cristianas, ya deben de haber un montón de iglesias cristianas. Porque cuando uno ve el edificio caer, uno corre. ¿Por qué factor? ¿Por qué motivación? El miedo. El segundo, no el primero. Y por miedo la gente corre, porque tiene miedo a la muerte. Y por miedo corren. Y entonces Dios vino y hizo lo siguiente. En su misericordia le quiso mostrar a Faraón quién es el que manda. En su misericordia, Dios nos está revelando su palabra para decirle a usted y para decirme a mí quién es el que lleva el control de este timón. En su misericordia, Dios le revela al apóstol Juan lo que viene para este mundo. Y nosotros, en agradecimiento de esa misericordia, lo único que podemos hacer es pedirle misericordia a Dios, pedirle gracia a Dios y pedirle perdón y arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y de nuestros malos caminos. Es lo único que podemos hacer. Pero dice el libro de Éxodo 3 lo siguiente: que el corazón, se lo repito bien porque me trabé, de Faraón se endureció. Cualquiera pudiera decir: me estás mostrando tu poder, voy a agacharme a tu poder. No, se endureció. Y dice que Faraón se endureció, mandó a llamar a los magos, a sus hechiceros, y les dijo: hagan lo mismo que este ha hecho. Y los hechiceros lo hicieron igualito. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un imitador de Dios. Hace lo mismo que hace Dios. ¿Y sabes para qué? Para que tú te confundas. Para eso es. Para que tú te confundas. Y para que te digas: ah, eso es Dios. Ah, esa religión musulmana es Dios. Ah, ese ídolo mudo es Dios. Y es por eso que aparece eso. La reacción de Faraón fue endurecerse. La gran pregunta es: ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Tu corazón se va a endurecer más? ¿Vas a seguir negando tu pecado? El corazón, dice la Biblia, es más perverso que todas las cosas. Y dicen, pregunta: ¿quién lo conocerá? Tu corazón es tan perverso, mi corazón es tan perverso, es tan sucio, es tan inicuo, es tan lleno de maldad que necesita una y otra vez arrepentirse de sus malos caminos. Apocalipsis entonces viene y revela lo que sucedió. Y dice: y ni aún así se arrepintieron. Pero yo quiero que tú y yo leamos lo que sucedió, lo que esta gente vio, lo que esta gente va a ver. Y ni aún así se arrepintieron. Apocalipsis 9. Leámoslo. Versículo
14, versículo 12. ¿Lo tenemos todos en el 12? El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El 14. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de, ¿qué dice? De matar a la tercera parte de los hombres. 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Mire que salía, de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de su boca. El 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, ¿y en qué? Y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Eso es lo que vio esa gente. Eso es lo que experimentó esa gente. No cierre su Biblia y leamos continuado lo que dice el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos, es decir, los que quedaron vivos, solo la tercera parte muere, y los que quedaron vivos con estas plagas, ¿qué dice? Ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata. Dejémoslo hasta ahí. Estos hombres entonces ven la tercera parte de la gente morir frente a sus narices, tal como usted y yo vimos morir a una gran cantidad de personas en la pandemia. ¿Y qué hicimos? ¿Nos endurecimos o aflojamos nuestro corazón? Yo no sé qué hizo usted, pero dice que Faraón se endureció, pero dice que estos hombres no, ni aún así se arrepintieron. Pero ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer al ver las revelaciones? Al ver lo que Dios nos revela y nos muestra en su gracia y en su misericordia. ¿Qué va a hacer tu corazón? ¿Se va a endurecer? ¿Se va a enconchar? ¿Va a intentar hacer lo mismo que hace Dios como lo hizo Faraón? ¿O vas a abrir tu corazón y le vas a decir al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname por mi incredulidad. Señor, perdóname porque mis malos caminos me han hecho pecar contra ti. ¿Qué vas a seguir haciendo? Estos hombres no se arrepintieron. Ahora la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir haciendo lo que tu corazón dicta? ¿Vas a seguir haciendo lo que se te antoja como se te antoje? ¿Vas a hacer lo que tus deseos y tus pasiones te piden que hagas? Pues quiero decirte, vas a hacer lo mismo que va a suceder ahí. Y tu historia será así. Y este joven de la iglesia tal no se arrepintió de sus pecados. Y vino Dios y le reveló por medio del Apocalipsis, por medio de Juan, lo que iba a suceder. Y este joven no se arrepintió. Prefirió su fornicación, prefirió su deleite, prefirió seguir creyéndole al diablo y no a Dios. Prefirió haciendo lo que su corazón le dictaba. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.
Pero el que oye estas palabras y no hace lo que yo le digo, dice el libro de Mateo, es como un insensato. Es como un insensato. No te quiero decir lo que dicen otras versiones, porque un insensato es en otras versiones, insensato significa, búsquelo en el diccionario, se llama tonto. Eso es insensato. El que oye y no hace lo que yo digo es como un insensato que construyendo su casa sobre la arena, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue un gran desastre, dice Mateo 7:24. Entonces, lo que está haciendo Dios por medio de la revelación es que dejes de construir tu casa sobre la arena, que dejes de darte atol con el dedo, como dice mi papá, o que te dejes de darte terapia, como dice George, que te dejes de mentirte y de autoengañarte, que si no te arrepientes de tus pecados, que si no cambias tu mal caminar, que si no le entregas tu corazón, que si no te arrepientes de lo que viene, tu historia será la misma del Apocalipsis. Y no se arrepintieron. ¿Qué tan duro es el corazón del hombre? Es tan duro que vino una pandemia y se endureció aún más. Que vino una pandemia y se alejó de Dios. ¿Qué tan duro es el corazón del hombre? Que vino Dios y le mostró que era más poderoso a Faraón y su corazón se endureció. ¿Qué tan duro es el corazón del hombre? Quien ni en el mismo día de la ira de Dios en la tribulación van a ceder su posición y no van a arrepentirse. Que ni teniendo animales horribles y horrendos frente a sus narices, caballos con cabezas de leones, con colas de serpientes, matando una tercera parte de la tierra, van a preferir seguir adorando ídolos muertos, seguir en sus fornicaciones, seguir en sus hurtos y en sus adulterios. Así de duro es el corazón del hombre. Quiero leerte más. Abre tu Biblia en el Apocalipsis 9:1 y vamos a ver una plaga más de lo que va a ver esta generación, para que veas qué tan duro es el corazón del hombre. Ni viendo caballos, ni viendo gente muerta, ni viendo plagas, prefieren seguir adorando ídolos muertos. Apocalipsis 9:1. Lo tenemos todos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo que salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder a estas langostas como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué dice? Huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante ¿a qué?
a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Quedémonos hasta ahí. Eso es lo que viene y lo que revela Juan, que viene para la tierra. Ahora usted viene y dice, abostece, como que nada. Ok. Cada quien decide, porque el seguir a Cristo es voluntario. Y se le revela a Juan lo que viene. Un ángel que abre un pozo que sale azufre, fuego, y sobre ese pozo empiezan a salir animales, langostas con pelos de mujer, langostas con órdenes específicas de dañar, de atormentar a los seres humanos. Tengo alrededor de 3 días de no poder dormir, porque estaba durmiéndome y pasaba un zancudo. Y mire, me pegaba en la cara y no lo podía matar. Pasaba otra vez ese zancudo. Yo creo que era el mismo zancudo porque todavía no lo he encontrado, lo ando buscando. Si lo encuentran me avisan. Pasaba ese zancudo. Bueno, puse las maquinitas esas Ride, valga el comercial, ojalá no tengan un patrocinio por eso. Lo puse. No murió el zancudo. Siguió. Fui a traer un fusil, pero esos fusiles Ride, de esos, así, que uno le echa así. Y lo empecé a buscar. Varias noches llevo buscando ese zancudo. ¿Y usted cree que lo encontré? Entonces tuve que ir a las ligas mayores y le dije, George, ¿tenés una raqueta de esas? Por ahí tengo una, me dijo. Pasámela, le dije. La necesito ahorita. Con esa raqueta yo me sentía como que era Iron Man, así venía, se quería que ese zancudo apareciera. No apareció uno, aparecieron varios zancudos, era un nido de zancudo que había ahí. Y empecé a matar. Llevo como 3 días asesinando zancudos. Bla, 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 bla. Qué sensación más rica esa de matar zancudos. Bla, bla, bla. Usted me entenderá, los que saben de lo que estoy hablando. Los que no viven en esta tierra, saber a dónde vivirán. Y esos zancudos me han atormentado por 3 días. Y quiero decirte que lo que viene para este mundo no son zancudos, son langostas que no van a matar a los seres humanos, sino que van a traer órdenes específicas de atormentarte de día y de noche. Y quiera Dios que yo no esté y quiera Dios que tú no estés para esos días. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Fuertes esas palmas para Dios. La Biblia dice al final de su libro que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice lo siguiente: bienaventurado aquel que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. ¿Sabes cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Sabes cómo termina la Biblia? Toda la Biblia termina diciendo que el Señor viene pronto por su iglesia. Así termina el Apocalipsis. La revelación termina así.
Y mira lo que le sucede a los que vienen y le escuchan a Él. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misericordia? Pero así como grande es su misericordia, también es grande la ira de Dios y el día de la ira de Dios. Y es por eso que Dios una y otra vez nos habla por un lado, nos habla por el otro, nos revela de una manera, manda al apóstol Juan a Patmos y le revela todo el Apocalipsis, le revela lo que viene. Todo esto para que el hombre simplemente diga, sí, soy pecador. Sí, me arrepiento. Sí, yo forniqué. Sí, yo pequé. Sí, yo estoy haciendo un corazón lascivioso. Sí, yo estoy en malos caminos. Todo esto, todo este aparataje que tú ves de aquí, de esta iglesia, todo lo que tú ves, las predicaciones, todo lo que se hace es para que tú confieses tus pecados ante Dios. Eso es todo. Para que tú le digas, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te fallo, me arrepiento de mis pecados. Pero claro, y aún así no se arrepintieron de su pecado y de sus malos caminos. Así de duro es el corazón del hombre. Pero mira la misericordia de Dios y mira cómo cierra Apocalipsis 22. Abre tu Biblia. Apocalipsis 22, 6. ¿Lo tenemos todos? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El 7 dice, he aquí, vengo pronto. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré. Y leamos el 12. ¿Lo tenemos? He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Y dice, yo soy el alfa y soy también la omega. Soy el principio y el fin, el primero y el último. Y viene una segunda bienaventuranza. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, y el 15 dice, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y el 16 dice, y yo Jesús he enviado a mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en la iglesia. Apocalipsis cierra con dos bienaventuranzas, que son uno para aquellos que oyen esta profecía y la ponen por práctica. Segunda bienaventuranza para aquellos que lavan sus vidas y se alejan del pecado. Lavan sus pecados, lavan sus corazones y logran tener el derecho a gozar del árbol de la vida. Muchos dicen, es que Dios retarda, es que Dios no viene, es que desde pequeño tengo oyendo de que Dios viene pronto. Y segunda de Pedro resuelve esa interrogante y les dice lo siguiente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que Dios quiere que ningún hombre perezca, sino que todos los hombres procedan, dice segunda de Pedro 3:9, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La médula del asunto
el centro de toda esta revelación es provocar en tu corazón arrepentimiento, sin el cual nadie podrá heredar el reino de los cielos. ¿Hay pecados grandes, pequeños? No. Solo hay pecadores que practican el pecado, que se deleitan en el pecado. Hay pecadores que disfrazan sus vidas diciendo que no son pecadores. Hay pecadores que viven dentro de las iglesias o que viven sus días a días con pecados ocultos, que nadie los conoce, que nadie lo sabe, pero no están dispuestos a abrirlos, a cederlos y a confesarlos. Hay pecados que están ahí en tu corazón, que nadie lo sabe, ni nadie lo supo, pero la palabra de Dios dice que toda palabra que demos vamos a dar cuenta en ese momento. Lo que Dios quiere es, como dice segunda de Pedro, en mucho amor y en mucha revelación, que todos los hombres procedamos a ese arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, un giro de vida completa, un cambio de estilo de vida, un cambio de dirección, un cambio de decisiones, una vida nueva, transformada, renovada, una pasada manera de vivir y una nueva manera de vivir. Lo que hace Dios con todo este plan de salvación, todo este aparataje, se despoja de su Hijo, manda a su Hijo, sacrifica a su propio Hijo, muere su propio Hijo. Y todo este aparataje y toda esta operación es solamente para que tú en esta tarde reconozcas, te pongas en pie y digas: Señor, perdóname, me arrepiento, te fallé, estoy fornicando, estoy pecando, estoy en idolatría, estoy en hechicería, estoy adorando. Sino que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno perezca. Eso es todo lo que Dios está haciendo. Toma a Juan, se lo revela y le dice: quiero mostrarte lo que viene, no para asustarlos, no para que vivas en miedo, no para que te muevas por el miedo, sino para revelarte lo que viene a esta tierra, y que a partir de lo que el Espíritu te está mostrando, tú tomes decisiones, tú tomes cambios de dirección, tú tomes cambios de vida. Y esas personas que logran ver lo que el Espíritu le mostró a Juan, esas personas en ese mismo instante se arrepienten. No les da pena pararse de esa silla, salir corriendo y decirle: Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, perdóname, Señor, me arrepiento. No quiero ser de ese grupo que dice: ni aún así se arrepintieron. Se arrepienten, confiesan su pecado, se apartan del pecado. Y dice: quien confiesa con su boca y se aparta de su pecado, halla la benevolencia, la misericordia de Jehová. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.